El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca anunció que en estas horas se levantará la suspensión a la operativa del frigorífico Minerva Expul por la detección de trazas de etión en partidas de carne exportadas a Estados Unidos. El secretario de Estado indicó que la cadena cárnica es muy amplia y detectar si efectivamente fue una anomalía del frigorífico o de un productor que envió a faena sin la espera recomendada por el purón aplicado se torna imposible. Por otro lado, aseguró que la nueva ley de riegos contemplará la situación de pequeños productores, ya que facilitará la concreción de sistemas de riego asociativos entre predios linderos. En otro tema y en relación al proyecto de ley que impulsa el Ministerio de Ganadería para combatir el abigeato, sostuvo que es un texto totalmente nuevo y que no recoge tramos de otras iniciativas que se han analizado a nivel parlamentario. Somos pragmáticos, sostuvo Aguerre, y enviamos al Parlamento proyectos de fácil interpretación y que en el marco de acuerdos se puedan incorporar o quitarle artículos para evitar discusiones parlamentarias interminables. Las declaraciones de Tabaré Aguerre también fueron realizadas en el marco de la Expo Melilla. Bueno, es una exposición bastante diferente a las exposiciones que históricamente se hicieron en Montevideo como el Prado, ¿verdad? El Prado así fue siempre una exposición de genética y después se agregó algo de una exposición estática de maquinaria y mucha movida comercial y últimamente mucha movida cultural, musical y artística. La Expo Melilla es una presencia que incorpora ensayos de forrajeras, que incorpora maquinaria no en una visión estática, sino en una visión dinámica, que incorpora fuertemente a los sectores de la hortifruticultura intensiva, pero más allá de lo tecnológico, de lo comercial y de lo científico, es una muestra del Uruguay moderno, del Uruguay agrointeligente en Montevideo mismo. Por lo tanto, como dije en el discurso, contribuye muchísimo a hacer conocer lo que es la realidad de los sectores agropecuarios y agroindustriales que determinan prácticamente el 17% de la ocupación o del empleo en el Uruguay y que determinan el 25% de la generación de riqueza. ¿Repercusiones entre los productores de la modificación a la actual ley de riego? No, he tenido comentarios, pero la ley de riego la modificación a la ley de riego recién se está enviando. Es una ley que la hemos elaborado durante 3 años, que tiene modificaciones desde el punto de vista tributario, que genera la creación o la modernización de la figura de la sociedad agraria de riegos, estimula a la participación asociativa en inversiones que permitirán realizar los embalses de agua, ¿verdad? Toda esta lluvia que hoy está sobrando, hace un mes faltaba. Tener la capacidad de aprovechar ese recurso que se desperdicia, porque en el Uruguay llueven 1.300 litros de agua por metro cuadrado en un año. De esos 1.300 litros, 500 litros escurren y lo que utilizamos en todos los usos, en riego, en generación hidroeléctrica y en el uso doméstico, es menos del 5% del agua que escurre. Por lo tanto, Uruguay es un país rico en agua, tiene rubros productivos que responden económicamente bien al riego. Se han realizado muchísimas inversiones de riego, pero es necesario fomentar un uso racional de las fuentes de agua. No solamente por la racionalidad económica, sino también por la racionalidad social. Muchísimos pequeños y medianos productores en cuyos establecimientos no hay un lugar donde hacer un embalse, solamente van a acceder en el futuro al agua para riego si pueden participar de emprendimientos asociativos. Ministro, en el tema ganadero está sobre la mesa hace varios días el tema del etión. La prohibición de usarlo en los garrapaticidas, también en la suspensión de exportación de los frigoríficos que presentaron trazas de ese elemento activo en sus envíos. Se ha suspendido la exportación en el Minerva o en el Pool. No ha sido así en el Tacuarembó. ¿Por qué? Las decisiones que tomamos con respecto a los hallazgos de trazas de etión
En primer lugar tenemos que cuantificarlas bien. Del 1 de abril al 1 de abril 2015-2016 entraron a Estados Unidos aproximadamente 1.400 contenedores de carne y se encontraron trazas de producto en 6. 6 dividido 1.400 es un número muy pequeño cuando estamos realizando una actividad biológica, como digo siempre, a la intemperie. Esa proporción es mucho menos que la mortandad que hay en cualquier establecimiento ganadero y es muchísimo menos que la diferencia que hay entre el porcentaje de preñez y el porcentaje de parición. Estoy dando un ejemplo claro para que me entiendan los productores. Esto obedece a que es un producto legalmente registrado en el Uruguay, legalmente utilizado y mayoritariamente utilizado en Australia, que es el segundo proveedor de carne de Estados Unidos, pero no está autorizado en Estados Unidos. La detección de este producto de alguna manera nos obliga a adecuar la norma, porque es un producto que está registrado y se utiliza y nunca nos dio problema en el Uruguay, pero evidentemente cuando Estados Unidos lo elimina de sus registros por razones de índole vegetal y no porque sea tóxico, eso es importante aclararlo, o porque genere residuos importantes como producto de control de parásitos a nivel animal, nos obliga a tomar decisiones. La primera es readecuar la información asociada al registro técnico del letión. Si tenemos hoy un tiempo de espera de 21 días para lograr un límite máximo de residuos, que es lo que está establecido en nuestro Plan Nacional de Residuos Biológicos de 2.500 partes por billón. Si tenemos que llegar a 10 partes por billón, desconocemos cuál es el límite máximo de residuos, porque la información que se presentó cuando se registró por última vez el producto hace 10 años, por ejemplo, porque vencen a los 10 años las autorizaciones de registro, tenemos que actualizar eso. En segundo lugar, es para darle un mensaje muy claro a un mercado importante como el de Estados Unidos, que estamos actuando en la materia, y es por eso que la resolución prohíbe temporariamente la comercialización de productos de otión, dando un plazo de 180 días para que los laboratorios que lo registran presenten información que nos permita conocer cuál va a ser el nuevo tiempo de espera. Eso será 180 días o podrá ser menos dependiendo de la velocidad con que se presente esa información. Lo segundo, la suspensión de los certificados, pues no fue ninguna sanción. Equivocadamente algún medio de prensa la semana pasada habló de la sanción al frigorífico Pul. Acá no hubo ninguna sanción, acá hubo una suspensión preventiva mientras duraba el proceso de investigación. Se toma después de varios meses de investigar, y cuando apareció el primer caso el 13 de noviembre, el 5 de diciembre se empezó una investigación, se identificaron cuáles fueron los productores que faenaron el día que dio el problema, se hicieron las investigaciones de campo y de ahí para adelante se realizó un muestreo forzado de todas las faenas del frigorífico en cuestión, del frigorífico Pul. Los resultados son, en términos generales, que el 90% de las situaciones analizadas tienen un límite de residuos que está por debajo de lo que nosotros podemos detectar, o sea, por debajo de 40 partes por billón. Y después hay algún 10% que tienen 60, 70, 80 y hay uno de 1.500, y no está violando la ley porque la ley nuestra dice 2.500. Eso, lo que estoy diciéndole con esto es que demuestra que tenemos que cambiar nuestros límites máximos de residuos permitidos para este producto. Perdóneme, lo segundo que usted planteó en su pregunta, que puede inducir a una confusión, es por qué un frigorífico se le suspendió la certificación y al otro no. Por la sencilla razón de que cuando se suspendió la certificación fue después de 4 meses de investigación y en el marco de un intercambio de información con Estados Unidos, y es de orden que mientras no esté terminada la investigación, que se termina hoy. Por otra parte, hoy a última hora de la tarde está la información definitiva y todo dice que se le va a levantar la suspensión de certificación porque no hay razón de tenerla, porque no es un problema del frigorífico. Hemos detectado que es un problema probablemente asociado a la utilización del producto sin respetar los tiempos de espera, o aún respetando los tiempos de espera, como los tiempos de espera están asociados a un límite de residuos de 2.500 y el mercado exige 10, estamos con una dificultad de ajuste de manejo del producto. Es un tema de permanente atención, pero es un excelente ejemplo que demuestra la necesidad de haber creado la unidad ejecutora de inocuidad alimentaria.
porque hoy tenemos el problema con el etión y mañana lo podemos tener con cualquier otro producto, porque las normas son cada vez más exigentes y nosotros queremos vender más caro porque le queremos vender a los países que son más exigentes. Y por lo tanto, nosotros tenemos que preparar nuestras capacidades, no solamente institucionales de supervisión y control, sino la capacitación de nuestros técnicos y sobre todo de nuestros productores en un concepto clave que es respetar los tiempos de espera y tener un uso racional de los agroquímicos. ¿La ley de abigeato va a sufrir algunas modificaciones? ¿Cuáles son? No entendí lo que dijo. ¿Van a haber algunas modificaciones en la ley de abigeato? Bueno, eso depende de los parlamentarios. El Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley que hace cambios en la ley de abigeato, como por ejemplo dejar en el Código Rural actual se considera el abigeato como un delito de índole rural. Por lo tanto, a usted le roban una vaca en el ámbito rural, pero la comercializan en el ámbito urbano. Entonces el delito es robar, pero el delito no es vender. La principal modificación que hacemos es que sea la figura delictiva está en el hecho de faenar clandestinamente, pero también en el de estar comercializando algo que proviene de una faena clandestina. Hay un cambio se propone un cambio vinculado al endurecimiento de las penas y la posibilidad de tener un uso, de tener un cambio de la pena por algún otro tipo de sanción, que es algo que seguramente va a generar polémica, y en tercer lugar se incorpora como figura delictiva el deterioro o el intercambio o la eliminación de identificadores electrónicos. En un país que tiene 12 millones de vacas con identificadores electrónicos, proteger el instrumento que está al servicio de esa tecnología pasa a ser un dato muy importante. El proyecto que está en el Parlamento de la ley de abigeato, básicamente recoge... Sí, recoge la inquietud. El tema del abigeato estaba en un proyecto de ley de seguridad rural mucho más amplio, mucho más complejo y con muchísimos temas vinculados a la seguridad rural, y lo que nosotros decidimos y se lo propusimos a los legisladores y también se lo propusimos a las gremiales agropecuarias es poner una ley de abigeato para avanzar rápidamente. Los productores, o sea, si el delito más frecuente en el ámbito rural es el abigeato, bueno, resolvamos el abigeato y no demoremos 1 año o 2 años discutiendo una ley mucho más ambiciosa, porque lo que tenemos que resolver es el abigeato. Ese es el espíritu por el cual nosotros mandamos en diciembre del año pasado este proyecto de ley y está siendo tratado muy rápidamente por parte de la Comisión de Agricultura y hoy está siendo tratada por la Comisión de Constitución y Código. Ya que estamos hablando de leyes, ministro, y de proyectos de ley, todavía no leí la reforma a la ley de riegos, pero se prevé en esa ley el acceso más generalizado a los sistemas de riego por parte de aquellos productores que hoy día no pueden acceder por temas económicos, es decir, se generaliza el acceso a las tecnologías que hoy existen. El acceso a acá hay que diferenciar lo que es tecnología de lo que es un recurso público como es el agua. El agua en el Uruguay es pública y la autoridad de agua concede una autorización o una concesión en función de un proyecto productivo. Cuando yo digo que el Uruguay hoy tiene más de 1000 represas construidas, la enorme mayoría de esas represas han sido construidas desde una perspectiva individual. Dentro de mi campo yo hago el embalse y muy probablemente ese embalse no sea el más eficiente. Tal vez el más eficiente, topográficamente hablando, era el que podía ser compartiendo en un lugar con otros 3 vecinos. Eso ya en sí mismo es una dificultad y por eso promovemos y estimulamos la creación de la figura de la sociedad agraria de riego, levantando algunas restricciones que dicha figura tenía. ¿Toca de algún modo el Código de Agua? No toca el Código, justamente. La ley de riego que nosotros enviamos no hace todas las transformaciones que nosotros entendemos que el Uruguay va a tener que hacer en el futuro, pero hace el 90%, las más comunes y las más sencillas. Probablemente para hacer otras transformaciones que tienen que ver con las grandes reservas estratégicas de agua, las de participación pública o privada, tal vez tengamos que promover algo que va a tener una discusión en el ámbito del Código de Agua. Y por eso, al igual que lo del abigeato, tratamos de ser bien pragmáticos. Yo trato de mandar propuestas que sean fáciles
o de concretar y que no generen grandes y eternas discusiones parlamentarias, porque lo que me interesa es que esos instrumentos estén al servicio. La otra ley, acordamos con el presidente de la República, la que va a intentar modificar el Código de Aguas, la remitiremos más adelante. Con respecto a su primer pregunta, que tiene que ver con el acceso, todos aquellos pequeños y medianos productores, si hay un productor que me está viendo que está sobre la cuchilla de un camino y tiene 200 hectáreas y lo que tiene para darle agua al ganado es un pozo, ese productor, si está en el lomo de la cuchilla, nunca va a poder hacer una represa porque no tiene un lugar topográficamente apto para hacer una represa. Y por eso vemos en muchos lugares tajamares que cuando pasan 2 meses sin llover se secan simplemente por la evaporación y no son capaces ni siquiera de darle o de asegurarle el agua a los productores en el verano, mucho menos regar. Por lo tanto, la consideración de estrategias asociativas que permitan que un productor que puede tener interés en regar, pero que no tiene condiciones de hacer su propia fuente de agua, es lo que está en la esencia misma y en el espíritu de esta ley. Promover el uso asociativo del agua es justamente permitir la inclusión de productores que no tendrían individualmente acceso al agua. Y si es cierto, como digo siempre, que en el futuro la diferencia económica va a estar dada por el agua, porque un cultivo regado produce 70% más que un cultivo no regado, a la larga el no tener riego puede significar indirectamente una forma de exclusión. Por eso nos importa generar instrumentos que permitan la inserción competitiva de los pequeños y medianos productores en la cadena de valor. Para insertarse competitivamente hay que poder producir en la misma cantidad y con la misma calidad que los que disponen de riego. Ese es el espíritu de la ley.